Desde tiempos inmemoriales, relatos sobre seres de estatura colosal han recorrido la historia humana. En casi todas las culturas antiguas aparecen menciones de gigantes, en la Biblia, en los mitos nórdicos, en las leyendas griegas y, sorprendentemente, también en los códices y tradiciones orales de los pueblos originarios de México. Pero, ¿fueron estos relatos simples invenciones mitológicas o hay algo más detrás de ellos? Hoy analizaremos la posible existencia de gigantes en México y en otros lugares de nuestro planeta con bases históricas y científicas, y exploraremos justamente la historia desde otro ángulo que no deja de tener sentido. Para comenzar, es imprescindible que tengas presente durante todo el video una frase pequeña pero contundente del eminente científico Carl Sagan cuando dijo: "La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia". Muchas veces, por múltiples razones, al no existir evidencias de algunos relatos en la antigüedad, se ha tildado de locos a quienes argumentaban su veracidad. No obstante, muchos de esos relatos, teorías e hipótesis se han ido comprobando a lo largo de nuestra historia y han cerrado la boca a muchos que fueran sus detractores. ¿Este podría ser uno de esos casos? ¿Pudieron los gigantes poblar el territorio de lo que hoy es México mucho antes que las culturas precolombinas que hoy se conocen? Comencemos, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, no solo encontraron un mundo completamente diferente al suyo, sino que también escucharon historias que los dejaron atónitos. Fray Bernardino de Sahagún, en su monumental Historia General de las Cosas de la Nueva España, y Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de Nueva España, registraron testimonios de los indígenas que hablaban de una raza de gigantes que habitó estas tierras en tiempos remotos. Los mexicas, al ser interrogados sobre los antiguos pobladores del territorio, respondieron que antes de ellos existió un pueblo conocido como los Quinametzin, una raza de seres enormes que habitaba Mesoamérica y que fueron exterminados en cataclismos o en guerras con los dioses. Según estas tradiciones, los gigantes eran constructores de las grandes pirámides, especialmente la de Cholula en Puebla. El cronista Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, descendiente de la nobleza texcocana, también menciona que los antiguos toltecas encontraron huesos de gran tamaño al llegar al altiplano central, lo que los llevó a suponer que alguna vez existieron gigantes en la región. A lo largo del tiempo se han reportado diversos hallazgos de huesos gigantes en México. En el siglo XIX y principios del XX, exploradores y arqueólogos locales mencionaron la existencia de restos óseos descomunales en varias regiones, como Sonora, Chiapas y el Estado de México. Sin embargo, muchos de estos hallazgos fueron catalogados como exageraciones o se perdieron en colecciones privadas y museos sin que se hicieran estudios científicos adecuados. Uno de los casos más enigmáticos ocurrió en 1925, cuando en una cueva de Chihuahua se encontraron supuestos esqueletos de gran tamaño. Las mediciones indicaban que algunos de estos restos pertenecían a individuos de más de 2,5 metros de altura. Lamentablemente, la falta de registros adecuados y la desaparición de los restos han impedido que se verifiquen estas afirmaciones. Más allá de la posible existencia física de los gigantes, su presencia en las narrativas indígenas tiene un profundo significado simbólico. Los gigantes pueden representar una era anterior, un tiempo de seres primordiales que dominaron la Tierra antes de la llegada de los hombres actuales. En la cosmovisión mexica, los Quinametzin eran parte de un ciclo cósmico anterior, destruidos por los dioses para dar paso a la humanidad
tal y como la conocemos. Este patrón se repite en muchas otras culturas. En la mitología maya, por ejemplo, el Popol Vuh narra la existencia de hombres gigantes hechos de madera que fueron aniquilados por los dioses. En las leyendas otomíes se habla de titanes que gobernaron los valles centrales hasta que fueron destruidos por cataclismos divinos. ¿Ante qué nos encontramos entonces? ¿Se trata de conspiración y ocultamiento de pruebas? Algunos investigadores y entusiastas de la historia alternativa creen que los gigantes fueron reales y que por razones desconocidas sus restos han sido sistemáticamente ocultados o destruidos. Se argumenta que instituciones como el Smithsonian y otras entidades han, entre comillas, desaparecido restos de gran tamaño porque contradicen la narrativa oficial de la evolución humana. Si bien estas afirmaciones carecen de pruebas sólidas, el hecho de que muchos hallazgos nunca sean exhibidos públicamente alimenta las sospechas. Pero analicemos todo esto más ampliamente. Desde las montañas de Norteamérica hasta los valles de Sudamérica, pasando por Europa, África y Asia, la historia de los gigantes no es exclusiva de México. Relatos sobre seres colosales han sido transmitidos de generación en generación y en muchos casos se han reportado supuestas evidencias físicas que alimentan el misterio. Las tribus indígenas de Norteamérica, como los cherokees, los iroqueses y los sioux, han transmitido historias sobre una antigua raza de gigantes. Uno de los casos más documentados proviene de los indios paiutes, quienes hablaron de los Sitekha, una tribu de gigantes pelirrojos que, según la leyenda, habitaban en Nevada. Se dice que los antepasados de los paiutes libraron una guerra contra ellos y finalmente los encerraron en la cueva de Lovelock, incendiándola para exterminarlos. En 1911, excavaciones en la cueva de Lovelock revelaron restos óseos de gran tamaño y sandalias gigantescas, lo que alimentó la teoría de que esta historia podría tener una base real. Otro hallazgo en Estados Unidos fue documentado en la década de 1800, cuando se encontraron esqueletos de más de 3 metros de altura en el valle del río Ohio. Los informes, sin embargo, fueron rápidamente descartados por la comunidad científica. En Sudamérica, las leyendas de gigantes también son abundantes. Los pueblos originarios de Argentina hablaban de los patagones, una raza de gigantes que, según los primeros exploradores europeos, habitaban la región de la Patagonia. Magallanes y su tripulación registraron en sus crónicas haber visto hombres de enorme estatura, lo que llevó a la creencia de que Sudamérica era hogar de una raza de titanes. En Bolivia y Perú, algunos arqueólogos han sugerido que las construcciones ciclópeas de Tiwanaku podrían haber sido obra de una raza de seres de gran tamaño. Las enormes piedras perfectamente ensambladas, algunas de más de 100 toneladas, plantean la pregunta de cómo los pueblos antiguos pudieron moverlas sin tecnología avanzada. Aunque la teoría convencional atribuye estas construcciones a la ingeniería precolombina, hay quienes sostienen que los relatos de gigantes constructores podrían tener algo de verdad. En Europa, la Biblia menciona a los Nefilim, una raza de gigantes nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Uno de los gigantes más famosos de la historia es Goliat, el guerrero filisteo derrotado por David en el relato bíblico. Si bien algunos sugieren que Goliat simplemente sufría de gigantismo, otros argumentan que podría haber pertenecido a una raza extinta de titanes. En el Reino Unido, en lugares como Stonehenge y los túmulos neolíticos, también hay relatos de gigantes. Algunos mitos sostienen que estas estructuras fueron construidas por seres de tamaño colosal que poseían conocimientos avanzados de arquitectura y astronomía. En África, las tribus zulúes narran historias sobre los huanecas, una raza de gigantes que vivía en el continente antes de la llegada de los humanos modernos. Se dice que eran seres poderosísimos, pero fueron exterminados por razones desconocidas. En Asia,
Los relatos sobre gigantes se encuentran en textos antiguos de la India y China. En la mitología hindú, los daityas y los raksasan eran seres de gran tamaño que libraban batallas contra los dioses. En China, los primeros emperadores eran descritos como descendientes de titanes que gobernaron la tierra en tiempos inmemoriales. ¿No resulta muy extraño que estos relatos se repiten una y otra vez en diferentes regiones del mundo antiguo y con detalles muy similares? ¿Pudo haber existido realmente una raza de gigantes? Y si es así, ¿por qué no hay pruebas de ellos? Pues como vemos, la existencia de gigantes en la antigüedad es una de las teorías más intrigantes de la historia humana. Si bien la ciencia convencional niega la posibilidad de una raza de humanos de tamaño descomunal, hay ciertos elementos científicos que podrían permitir su existencia en un pasado muy remoto. Pero, entonces, si alguna vez caminaron sobre la Tierra, ¿por qué no hemos encontrado sus restos? Veamos varios factores científicos que respaldarían la existencia de gigantes. Desde el punto de vista evolutivo, la aparición de homínidos de gran tamaño no es imposible. Existen precedentes en la naturaleza que demuestran que ciertos organismos pueden evolucionar hacia tamaños mayores bajo condiciones específicas. Tenemos en primer lugar el gigantismo insular y la presión evolutiva. En la paleontología se conoce el gigantismo insular, un fenómeno por el cual ciertas especies desarrollan tamaños mucho mayores en aislamiento geográfico. ¿Podría una variante de homínidos haber evolucionado en un ecosistema propicio y haber alcanzado tamaños superiores a los humanos modernos? En segundo lugar tenemos los fósiles de megafauna. En tiempos prehistóricos existieron animales de tamaños colosales, como el Paraceratherium o rinoceronte gigante, o el Megatherium o perezoso gigante. Esto sugiere que la Tierra podía sostener formas de vida de mayor tamaño, al menos en períodos donde los recursos eran abundantes. En tercer lugar, tenemos las evidencias de gigantismo en humanos. Hoy en día existen individuos con gigantismo, una condición médica causada por un exceso de hormona del crecimiento. Si ciertas poblaciones antiguas hubieran tenido una predisposición genética al gigantismo y las condiciones ambientales lo hubieran favorecido, tal vez pudieron desarrollarse como una subespecie extinta de homínidos gigantes. Pero entonces, ¿por qué no se han encontrado restos de gigantes? Pues la ausencia de restos óseos no prueba la inexistencia de los gigantes, ya que hay múltiples factores científicos que podrían explicar su falta. En primer lugar, los fósiles raros y la degradación ósea. El proceso de fosilización es extremadamente raro. La mayoría de los organismos que han existido en la Tierra nunca han fosilizado. Si los gigantes vivieron en ambientes donde la fosilización no era común, como selvas, pantanos o zonas volcánicas, sus restos podrían haberse descompuesto completamente. En segundo lugar tenemos la erosión y la profundidad temporal. Si estos gigantes existieron hace decenas o cientos de miles de años, sus restos podrían estar enterrados a profundidades inalcanzables con la tecnología arqueológica actual. Y en tercer lugar, los hallazgos mal interpretados o no registrados. Muchas veces los huesos de megafauna prehistórica, como los mamuts o los mastodontes, han sido confundidos con restos de gigantes en diversas culturas. Esto ha llevado a su desestimación por parte de la comunidad científica. Analizado todo esto hasta aquí, ¿cuáles son las teorías conspirativas sobre el ocultamiento de restos de gigantes? Pues ya sabemos que además de las razones científicas, algunos sostienen que ha habido un esfuerzo deliberado para ocultar pruebas de la existencia de gigantes. Estas teorías suelen basarse en los siguientes argumentos. Número 1. El rol de instituciones académicas. Se ha acusado a la Smithsonian y a otras instituciones de haber confiscado y ocultado huesos de gigantes descubiertos en el siglo XIX y principios del XX.
Se han documentado reportes de periódicos antiguos mencionando hallazgos de esqueletos de más de 3 metros de altura, pero dichos restos nunca llegaron a museos o universidades para su estudio. Número 2. Contradicción con la historia oficial. Si una raza de gigantes realmente hubiera existido, alteraría la narrativa oficial de la evolución humana. Esto podría poner en entredicho la teoría del poblamiento de América y otras regiones del mundo, algo que los círculos académicos y científicos podrían intentar evitar por razones de estabilidad teórica. Y número 3. Desaparición de evidencias. Existen testimonios de exploradores y arqueólogos que afirman haber encontrado huesos gigantes, solo para que estos desaparecieran misteriosamente tras ser reportados a autoridades científicas. Se argumenta que esto podría deberse a un esfuerzo por mantener la historia convencional intacta. ¿Consideras tú que lo argumentado hasta ahora es plausible? ¿Se descubrirá alguna vez la verdad como plantean algunos? El enigma de los gigantes sigue abierto. Los científicos plantean que mientras no haya pruebas fósiles concluyentes, se mantendrá la postura de que los gigantes no existieron. Sin embargo, el número de relatos históricos, hallazgos inexplicables y la posibilidad científica de su existencia siguen dejando espacio para la duda. Tal vez algún día, una excavación en algún rincón del mundo desentierre la evidencia definitiva que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado humano. Si los relatos de gigantes fueran exclusivos de una sola cultura, podría descartarse fácilmente como un mito. Sin embargo, la universalidad de estas historias plantea una cuestión muy intrigante. ¿Se trata de una memoria colectiva de una era en la que realmente existieron seres de gran tamaño? Mientras la ciencia sostiene que la mayoría de estos relatos pueden explicarse por casos de gigantismo, malinterpretaciones de fósiles de megafauna o simples exageraciones, el enigma persiste y tal vez en algún lugar olvidado del mundo aguarden las respuestas que podrían confirmar o desmentir la existencia de estos colosos de la antigüedad. Las evidencias de restos óseos humanos de gran tamaño suelen explicarse por casos de gigantismo, una condición médica que, aunque rara, ha existido en diversas épocas y regiones. Sin embargo, el número de relatos y hallazgos inexplicables sigue y seguirá generando preguntas. No obstante, si los gigantes de México fueron reales, ¿dónde están sus restos? Si no lo fueron, ¿por qué tantas culturas los mencionan en sus mitologías? Este es un video muy especial en el que conocerás de cerca las pruebas que existieron en su momento sobre el descubrimiento de osamentas de gigantes en Ecuador. ¿Existieron realmente los gigantes? ¿Qué ocurrió con ellos? Si existieron, ¿por qué ya no están entre nosotros? ¿Qué plantea la ciencia sobre estos formidables seres que muchos aseguran habitaron la Tierra? Ecuador ha sido foco de atención en varias ocasiones debido a reiteradas publicaciones que se han realizado en redes sociales sobre el supuesto hallazgo de restos de una civilización compuesta por seres de gran estatura, de 7 metros de alto o más. ¿Pero solo ha ocurrido en Ecuador? Acompáñame en este viaje histórico y científico a través del tiempo y el espacio en busca de los gigantes que habitaron el mundo. No te pierdas ni un minuto de este video, te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Hoy conocerás, además del famoso caso ecuatoriano, otros casos de hallazgos importantes de supuestas estructuras óseas de gigantes alrededor del mundo. En el particular caso de Ecuador, tenemos la posibilidad de ver en video las pruebas que mantuvo en su poder el sacerdote Carlos Vaca en la provincia de Loja.
Uno de los obstáculos que siempre han existido para la credibilidad de estos supuestos hallazgos ha sido la carencia de pruebas contundentes. ¿Fueron contundentes los fragmentos de osamentas encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Este sacerdote nació en el año 1912 en la provincia de Loja. En el año 1965, acompañado por 25 personas más, excavaron y encontraron supuestamente fragmentos de la osamenta de un gigante en el pequeño poblado llamado Changaymina, una parroquia del cantón Gonzanamá. Con respecto al nombre de este poblado, existe una peculiaridad que llama mucho la atención. Changaymina, según lo que ha arrojado la investigación que hicimos, deriva de dos voces quichuas: changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. Allí encontraron los restos de una cabeza, luego el tronco y por último las extremidades, en Changaymina, cuyo nombre es milenario, donde podría haber existido la mítica ciudad cementerio de dioses. Curioso este dato, ¿verdad? Ahora te muestro un fragmento de una entrevista realizada al sacerdote Carlos Baca hace varias décadas por el investigador Jaime Rodríguez, en el que el entrevistado muestra los fragmentos óseos clasificados. Cuando termine este fragmento de la entrevista, conocerás más información sobre este y otros casos. Veamos. En fragmentos, la parte de la cabeza parietal, el cielo del paladar, el cráneo, parte del cráneo fragmentado, el cerebelo, los dispositivos del oído y los sesos. Una parte. Y todo esto que está aquí es de lo que se refiere a la cabeza. Del tronco tenemos fosa ilíaca, la cadera de mujer, según estudios de un científico que dijo que ha sido cadera de mujer. No se refiere a hombre, sino a mujer, cadera de mujer. Aquí un hueso es el dispositivo para que pudiera funcionar la rodilla. ¿De cuántos años de antigüedad está calculado este fósil? ¿A qué pruebas? En el libro El eslabón perdido, en donde dice que sería 80 millones de años. 80 millones de años de cuando dicen los científicos, cuando el individuo era un insectívoro, que ahí entra la mutación de especies hasta el Australopithecus y el Homo lupus, en el sentido de ellos 80 millones. Pero en el sentido eclesiástico bíblico sería 4.000 años hasta la redención, y pongámosle unos 1.000 años antes, tal vez, unos 5.000 años, poco más o menos, de la existencia de esto.
desde la creación del mundo. 5.000 años. 5, 4. Estaríamos hablando que esto sería el fósil de un nefilín, tal vez. De el fósil de un gigante. De una gigante humana. Una gigante mujer. Sí. Ahí téngale un ratito, por favor, para hacerle una toma y a las letras. ¿Qué dice? Apófisis odontoide. O sea, la articulación para movimiento del cerebro, que es el hueso más conservado de todos los que hay. Apófisis odontoide. Odontoide. ¿Quién hizo esta clasificación? Esta clasificación lo hizo un científico que entendía ya de esta materia, que es un médico traumatólogo que trata de estos asuntos. Aquí un cúbito. Cúbito. Sí. Aquí fragmentos de la dentadura y de las manos también, de los dedos. Según la excavación que se logró hacer y de la impresión que se tenía de ver semejante esqueleto, pues no se tuvo mucho cuidado que se diga, pero algo se iba depositando del tronco, de la cabeza y de las extremidades. Tras este fragmento extraído de la entrevista realizada por el investigador Jaime Rodríguez, entrevista que puedes ver íntegramente en el canal de YouTube Navegantes del Cosmos, tienes la oportunidad de reflexionar sobre este asunto. El sacerdote Carlos Baca falleció en 1999. ¿Qué pasó con las piezas de su hallazgo arqueológico? Pues bien, antes de llegar a esta respuesta, debes conocer que en múltiples lugares del mundo que puedes encontrar en una búsqueda en internet, aparentemente se han encontrado restos de gigantes. Uno de esos sitios emblemáticos está donde supuestamente habitaron los Agatir, una civilización enigmática de la tribu Sitián en el 3500 a.C., que construyeron un sistema subterráneo de túneles conocidos como la Galería de Hiperbórea. Esta construcción estuvo oculta por miles de años hasta que fue descubierta en los 70 por un grupo de arqueólogos en la actual Rosia Montana de Rumanía. No obstante, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos de humanos que tendrían 10 metros de altura. Hallazgos semejantes han ocurrido alrededor del planeta: Etiopía, Afganistán, México, en fin, realmente en muchos lugares. ¿Qué ha ocurrido con las evidencias? En la mayoría de los casos, supuestamente el personal científico se ha llevado esas evidencias para estudiarlas, pero nunca más se supo de ellas. ¿Es real esto? Tenemos otros casos que han arrojado descrédito a los supuestos descubrimientos de osamentas de gigantes, como el gigante de Cardiff. ¿Cuál es este? Pues resulta que George Hall, un fanfarrón empresario tabacalero estadounidense hace más de 150 años, en su afán de contribuir a dar credibilidad al pasaje bíblico de los gigantes, con un bloque de yeso macizo de más de 3 metros de alto y con la ayuda del escultor alemán Eduard Burckhardt, construyó la figura de un gigante de ese tamaño y con el uso de sustancias químicas le dieron la apariencia de envejecido. Lo enterraron en la propiedad de un familiar y lo dejaron allí por más o menos un año. En ese tiempo ocurrió algo insólito. Un granjero que araba la tierra a menos de 1 kilómetro de distancia desenterró algunos huesos que científicos de la Universidad de Cornell identificaron como fósiles auténticos. ¿Qué más se podía pedir? Tal como habían acordado, en octubre de 1869, Neville llevó a unos trabajadores a su granja para cavar un supuesto pozo. A poco de empezar, las palas chocaron con algo. Los hombres siguieron excavando hasta que quedó al descubierto la enorme silueta de lo que parecía ser un hombre petrificado de 3 metros de largo, 1 metro de ancho de hombro a hombro y 53 centímetros de pie. La noticia corrió como pólvora. Todos los diarios de la época hablaban del hallazgo.
Un reportero en la época comentó: cuando uno lo miraba no podía evitar sentir que estaba en presencia de un ser grande y superior. La multitud que se reunía a su alrededor parecía casi embelesada. No había levedad. Neville, ni corto ni perezoso, tramitó una licencia para exhibir al Goliat petrificado de Cardiff. Así se apodó el supuesto gigante, y montó una especie de carpa a su alrededor. Aquello parecía una feria: servicios de carruaje, un local de comidas, un puesto donde se servía sidra fría. Los dueños de los únicos 2 hoteles del pueblo no habían tenido tantos huéspedes en su vida. Los 50 centavos que costaba la entrada para ver la estatua pronto se duplicaron. Era un negocio redondo. En los primeros 20 días de exhibición, la recaudación rondaba los $7,000. Neville cambió su atuendo de granjero por un elegante chaqué y empezó a dar conferencias sobre el descubrimiento. El éxito social y comercial tentó a un grupo de empresarios de la vecina Siracusa, que le ofrecieron $30,000 por el 75% de las acciones del negocio. Stobie aceptó de inmediato. Los empresarios levantaron al gigante de su fosa original y empezaron a exhibirlo por diferentes lugares del país. La gran pregunta es: nadie se había cuestionado la autenticidad del Goliat petrificado. A estas alturas, la opinión pública se hallaba dividida entre los que creían que se trataba de uno de los famosos gigantes de los que hablaba la Biblia y los que no. Pues bien, tras el descubrimiento de la estafa, para no hacer muy larga la anécdota, la pieza sigue expuesta en Estados Unidos y miles de personas asisten cada año para verla, pero desde el descubrimiento de la mentira, lanzó un desprestigio muy grande hacia los posteriores supuestos hallazgos de osamentas de gigantes alrededor del mundo. Y es comprensible. Ahora bien, ¿qué pasó con los fragmentos de la supuesta osamenta de gigantes encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Como dijimos antes, el sacerdote falleció en 1999. A partir de ese momento, desapareció su hallazgo. Algunas personas han especulado en internet que los huesos se reconstruyeron y están expuestos en un museo de Suiza, y son los de estas imágenes que se encuentran en la web. Pero lamentablemente esto es falso y ya está corroborada su falsedad. Se ha comprobado por diferentes medios que lo que vemos no es más que una reproducción artificial hecha con materiales como el plástico, que está en un parque de atracciones en Suiza, en el que se exponen a modo de fantasía supuestos cuerpos de extraterrestres, entre otros. Solo un parque de atracciones con figuras de plástico. Pero aunque esto ya está revelado, sigue la pregunta: ¿dónde están los fragmentos de huesos encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Nosotros no pudimos encontrar información al respecto. Solo hemos sabido que desaparecieron tras el fallecimiento del sacerdote y nada más. ¿Conoces tú alguna teoría sobre la desaparición de los mismos? ¿Crees que realmente existieron los gigantes deambulando por todo el planeta? ¿Por qué crees que las evidencias de estos supuestos hallazgos siempre desaparecen? Uno de los mayores enigmas de la historia humana: los Nefilim. Ecos intrigantes de nuestro pasado que cobran mayor fuerza con el paso del tiempo tras nuevas interpretaciones de viejas escrituras. ¿Fueron los Nefilim una simple metáfora o un secreto muy oscuro que no somos capaces de descodificar en la actualidad? ¿Se nos ocultan páginas arrancadas de ancestrales historias? ¿O solamente estamos siendo atrapados por nuestra pasión por los mitos? ¿Quiénes fueron los Nefilim? ¿Qué pruebas existen de su presencia en nuestra cronología histórica? Los Nefilim son figuras misteriosas mencionadas en la Biblia, específicamente en el Génesis. Su nombre proviene del hebreo tal y como lo ves en pantalla, que puede traducirse como caídos o aquellos que han caído. En el Génesis se les describe de manera intrigante como el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que los convierte en seres de naturaleza híbrida,
y se les caracteriza como gigantes con una gran fuerza y poder. Pero, ¿fueron reales? Acompáñame en este apasionante viaje a través de la historia y las ciencias al encuentro de estos seres que cada día se hacen más presentes en las afirmaciones de muchos sobre nuestra historia humana. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El concepto de los Nefilim surge en un período donde la literatura judía estaba influenciada por ideas apocalípticas y mitos antiguos del cercano Oriente. Textos como el libro de Enoc, considerado apócrifo, pero fundamental para entender el desarrollo de este mito, amplían la narrativa. Según Enoc, los vigilantes, un grupo de ángeles caídos, descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, quienes se convirtieron en gigantes corruptos que llevaron el mundo al caos. Algunos estudiosos consideran a los Nefilim una alegoría sobre la corrupción moral y la mezcla de lo sagrado y lo profano. Dicen que podrían representar un intento de explicar por qué Dios trajo el diluvio como castigo, ya que se les ve como un símbolo de desobediencia divina. Otra interpretación sugiere que los Nefilim eran simplemente hombres fuertes y carismáticos, posiblemente líderes tribales o guerreros que fueron mitificados por las generaciones posteriores. Desde una perspectiva científica, algunos especulan que los relatos de gigantes podrían estar basados en personas reales que sufrían de gigantismo o acromegalia, condiciones médicas que causan un crecimiento desmesurado. No obstante, una teoría popular entre los entusiastas de los antiguos astronautas sostiene que los Nefilim eran el resultado de experimentos genéticos realizados por seres extraterrestres. Según esta teoría, los hijos de Dios eran alienígenas avanzados que manipularon el ADN humano para crear una raza de superhombres. Algunos investigadores alternativos sugieren que los Nefilim eran miembros de una civilización avanzada y ahora perdida, cuyos vestigios podrían estar relacionados con estructuras megalíticas como las de Baalbek en el Líbano o los Moais de la isla de Pascua. Por otra parte, según teorías conspirativas, los Nefilim fueron exterminados deliberadamente por el diluvio universal, ya que su presencia representaba una amenaza para la humanidad. Algunos creen que ciertos gobiernos o instituciones religiosas han ocultado restos fósiles de estos gigantes para mantener esta narrativa en el ámbito del mito. Y aunque se dice que no se han encontrado pruebas concluyentes de la existencia de los Nefilim, hay informes de hallazgos de esqueletos gigantes en lugares como Norteamérica, el Medio Oriente y Sudamérica. Sin embargo, la mayoría de estos descubrimientos han sido desacreditados por la academia como fraudes o interpretaciones erróneas. Pero, ¿son realmente fraudes o interpretaciones erróneas? Analicemos profundamente este asunto. La figura de los Nefilim, esos enigmáticos gigantes mencionados en textos antiguos como la Biblia, ha cautivado a la humanidad durante siglos. Pero ¿son realmente solo un producto de la imaginación humana, una interpretación religiosa de fenómenos naturales, o hay algo más profundo, oculto y potencialmente revolucionario tras su existencia? La ciencia, la arqueología y la historia nos invitan a replantear las narrativas convencionales y a explorar posibilidades que van más allá de lo aceptado por el pensamiento ortodoxo. La Tierra es un testigo silencioso de milenios de historia, con eras que se extienden mucho más allá de lo que los registros humanos alcanzan. Civilizaciones como la nuestra, o incluso radicalmente distintas, podrían haber florecido y desaparecido
sin dejar más que fragmentos dispersos, enterrados bajo sedimentos acumulados durante millones de años. Grandes cataclismos como el impacto de asteroides, erupciones volcánicas masivas o cambios climáticos extremos podrían haber borrado casi todo rastro de estos pueblos. A pesar de nuestra tecnología moderna, apenas hemos explorado el 5% de los océanos y una muy pequeña fracción de las profundidades terrestres. Es plausible que los restos de civilizaciones antiguas, incluidas estructuras, herramientas o incluso esqueletos de seres que podrían haber inspirado las leyendas de los Nefilim, estén ocultos bajo kilómetros de agua o enterrados en capas geológicas inaccesibles. Si aceptamos la posibilidad de que nuestra historia conocida representa solo una fracción de la verdad, también debemos aceptar que los Nefilim podrían ser ecos de una humanidad olvidada. Por otra parte, la hipótesis de que seres de otros mundos visitaron la Tierra en un pasado remoto no es nueva. Figuras prominentes como Carl Sagan y Arthur C. Clarke contemplaron seriamente esta posibilidad, y aunque la ciencia dominante se muestra escéptica, no hay evidencia concluyente para descartarla. Si los Nefilim fueran de origen extraterrestre, podrían haber sido viajeros de una civilización tecnológicamente muy avanzada que influenció nuestras culturas primitivas, dejó una huella indeleble en nuestras tradiciones y mitos, y tal vez incluso intervino en nuestra evolución. El registro genético humano revela misteriosos episodios de hibridación y manipulación. Los Nefilim podrían ser la clave para entender por qué los humanos modernos somos tan diferentes de otras especies del reino animal. ¿Somos el resultado de un experimento de bioingeniería realizado hace millones de años? Los hijos de Dios, que se unieron a las hijas de los hombres, podrían ser una alusión a encuentros con seres no humanos que alteraron nuestro ADN, dándonos las capacidades cognitivas y tecnológicas que poseemos hoy. Críticos de estas teorías argumentan que no hay evidencia concreta que respalde la existencia de los Nefilim o de civilizaciones alienígenas en la Tierra. Sin embargo, la arqueología está llena de descubrimientos que en su momento fueron descartados como imposibles, solo para ser aceptados más tarde como verdades indiscutibles. Los moais de la isla de Pascua, las líneas de Nazca o Göbekli Tepe son ejemplos de estructuras que desafían las narrativas convencionales sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Además, el tiempo y las fuerzas naturales actúan como poderosos borradores de evidencia. La madera se descompone, el metal se oxida y las estructuras colapsan bajo el peso de los siglos. Si una civilización avanzadísima existió hace decenas de miles de años, es probable que sus restos sean irreconocibles o inaccesibles para nosotros. Otra dimensión intrigante de este misterio es la posibilidad de que gobiernos, instituciones o élites mundiales tengan un interés activo en mantener ocultos los rastros de los Nefilim y otros secretos del pasado. Los motivos podrían ser diversos, desde evitar el caos social y religioso que podría surgir si estas verdades salieran a la luz, hasta preservar estructuras de poder que podrían verse amenazadas por un redescubrimiento de nuestra historia. Imagina el impacto de confirmar que no somos los únicos habitantes inteligentes del universo, o que nuestra especie fue manipulada genéticamente en sus primeros pasos evolutivos. Esto podría desafiar las bases de muchas religiones, ideologías y sistemas de control. La teoría de la conspiración sugiere que hallazgos arqueológicos que podrían confirmar estas teorías son deliberadamente ocultados o desacreditados para proteger intereses políticos y económicos. Los Nefilim
podrían ser más que un mito antiguo. Podrían representar una pista crítica en el rompecabezas de nuestra historia y origen. Ya sea como sobrevivientes de una civilización perdida, visitantes de otro mundo o productos de nuestra propia evolución alterada, estas figuras nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. La ausencia de evidencia no debe ser excusa para cerrar nuestras mentes a las posibilidades. La figura de los Nefilim ha trascendido la literatura religiosa y ha encontrado un lugar en la cultura popular, apareciendo en novelas, películas y videojuegos. Su ambigüedad y naturaleza misteriosa los convierten en personajes fascinantes para historias de fantasía y ciencia ficción. ¿Pero son solo eso? ¿No podrían haber sido parte real de la historia de nuestro planeta? La humanidad está al borde de un despertar. A medida que exploramos las profundidades de los mares, perforamos las capas de la Tierra y expandimos nuestra búsqueda al espacio, quizás pronto descubramos pruebas que desafíen las narrativas convencionales y nos obliguen a reescribir nuestra historia. Y cuando ese día llegue, los Nefilim podrían ser la clave para entender no solo nuestro pasado, sino también nuestro lugar en el cosmos. La pregunta central queda latente. ¿Los Nefilim fueron seres reales o una creación literaria para transmitir lecciones morales? Algunos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, otros como miembros de una civilización extraterrestre, mientras que algunos creen que podrían representar deidades de religiones anteriores al monoteísmo. Los debates sobre los Nefilim también reflejan una tensión entre interpretaciones literarias y simbólicas de los textos religiosos. Pero, ¿cuál de estas partes enfrentadas sobre los Nefilim tiene la razón? ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.